Ayer vimos el valor del día de Yom Ha'atzmaut y hoy vamos a hablar un poquito de los argumentos de aquellos que opinan o que no están de acuerdo en festejar este día como un día festivo. Entonces hay ópticas en el tema de Yom Ha'atzmaut, como dijimos, desde aquellos que toman este día como un día festivo, donde dicen el Alel, afilu con brajá, algunos sin brajá. Hay algunos que pasan este día como desapercibido, como un día normal, común, sin actos conmemorativos ni para un lado ni para el otro. Y hay algunos que están en el lado opuesto, básicamente, de lo que es Yom Ha'atzmaut, que es una gran minoría, una minoría pequeña que, digamos, del grupo de Satmer o de Turei Karta, que son mamash anti-sionistas y afilu dicen de que este día es un día prácticamente, no sé si de luto, pero un día contrario a la voluntad divina. Entonces, tenemos que entender de dónde parte esta visión. Entonces, en este tema hay varias cosas. Fijar una nueva fiesta es un tema que hay que analizarlo, halajicamente, si eso está permitido, no está permitido, de qué forma está permitido. No quiero entrar en eso, ese es un tema halájico que hay que analizarlo. Decir el alel, cómo decir el alel, si decir el alel, con brajá, sin brajá, todos estos temas. Pero yo quiero ir más al fondo del tema, del punto. En dónde está, digamos, la molestia o la negativa de querer tomar en cuenta esta fecha o estas fechas como fechas conmemorativas, también a nivel religioso, a nivel de mitzvah. Entonces, digamos así, que el tema más problemático, ¿sí? El punto en el que se apoya la idea que no está de acuerdo en conmemorar este día como un día religioso o un día de mitzvah, es el argumento de que dice, bueno, ¿qué quieres festejar? ¿Quieres festejar la independencia de un estado que por definición no es un estado que va de acuerdo a la ley de la Torá, que no es un estado religioso, que es un estado laico, que es un estado que está dirigido por gente que no es religiosa, que es laica y que en algunos casos afilo va en contra de la Torá o de las mitzvot, y que los que fundaron este estado también son ese tipo de personas, y que hay muchos problemas de educación judía y a nivel de la justicia. Y en forma general hay muchos defectos y hay muchas problemáticas aquí a nivel de lo que es un estado que
dice ser un Estado judío. Entonces, decir que eres Estado judío no es únicamente un título, sino que es algo que tiene que tener contenido. Entonces, en la denominada Megilat Ha'atzmaut, sí, que es digamos que la carta oficial de la fundación de este Estado, entonces se habla de que este Estado es un Estado judío y varias veces Medina Yehudit, que se va a llamar Medinat Israel, pero que en la práctica no es un Estado que su directiva es el Shulchan Aruch, o es la Halajá, o son la Torah de las Mitzvot. Y por eso decir de que la Geulá, o el comienzo de la Geulá, como fue aceptado por muchos Rabbanim, eso es lo que significa la fundación de este Estado, es algo que en realidad no es relevante o no tiene una base clara. Y afilo que no discutamos de que hubo milagros y Bemet, hubo salvación y otras cosas, pero bueno, hay que tener un equilibrio, y el equilibrio es de que como hay cosas buenas por un lado, pero no tanto por el lado, entonces lo vamos a dejar como un día común o un día normal, pero no vamos a hacer de eso un gran festejo. Entonces, nosotros ayer explicamos muchas cosas por qué sí, pero ahora yo quiero tratar de entender por qué mucha gente sabia, muchos Rabbanim y grupos que están en el mundo de la Torá no ven las cosas en esa óptica. De los milagros, del comienzo de la Geulá, de la salvación del pueblo de Israel, de regresar a la tierra, etcétera, todos los puntos que ya hemos visto. ¿Sí? ¿Cómo es posible que tú digas, o que nosotros digamos, que el proceso de la Geulá viene por medio de gente Giloní, por medio de gente que no es religiosa, que no es observante de la Torá? Hashem no tiene mejores vehículos, más idóneos y más adecuados para empezar su proceso de Geulá. Entonces, hay un libro muy importante que escribió el Rav Shlomo Isachar Teichtel, que se llama Em Avanim Smecha. Y este libro es un libro que fue escrito en la Shoah, en el Holocausto, por medio de un rabino que vivía en Hungría y que básicamente era parte del grupo, alumno o parte de la comunidad de judíos de Hungría, que muchos de ellos eran Hasidim y que eran antisionistas. Bueno, aquí está en el concepto, ¿no?, de lo que es el regreso a la tierra de Israel y volver a la tierra, etc. Ya, este Rab, un jajam muy grande en el gueto, él murió por medio de los nazis, no logró salvarse en el año 45, pero logró escribir un libro que es el que les estoy comentando ahora, Em Avanim Smecha,
Y él en ese libro básicamente, de alguna manera, expresa que él quiere hacer teshuvah. Quiere teshuvah. ¿Qué significa hacer teshuvah? Hacer teshuvah en el tema de Eretz Israel. Y él dice, yo anteriormente estaba en contra de todo el tema, no analicé mucho el tema de Eretz Israel, de regresar a la tierra, etcétera, etcétera, del tema de la redención, de la Geulá, pero ahora, en estos momentos, que el pueblo judío está pasando una persecución tan dura, yo empecé a rever un poco muchos de los conceptos que yo conocía, pero bueno, a veces una persona puede saber muchas cosas, pero no hay conexión entre las cosas o no les da, ¿sí?, el fondo real que tienen que tener. Y he llegado a la conclusión de que he estado en una óptica errónea en lo que tiene que ver con el regreso del pueblo judío a su tierra y con el proceso de la redención, y por eso yo ahora saco este libro para aclarar este punto. No solamente este punto, pero principalmente este punto, de que tenemos mitzvah de regresar a la tierra y de que estamos comenzando el proceso de la Geulá, Atjalta de Geulá. Él habla de este concepto en el gueto, imagínense, en Hungría. Él habla de estos conceptos de comienzo de Geulá, cuando él está básicamente dentro de una situación de holocausto, de persecución. Pero él, en base a las fuentes que él conocía y que, entre paréntesis, prácticamente todo el libro lo escribió de memoria porque no tenía libros, ¿sí?, escapándose de un lado al otro. Entonces todo lo que él escribe, Talmud, Babli, Yerushalmi, ¿sí?, Midrashim, Alajá, Bejule, todo prácticamente lo escribió de memoria. Entonces él dice, sí, yo ahora me estoy dando cuenta de que viví en un error, viví en una óptica equivocada en lo que se refiere a este tema. Muy bien. Y en el libro él llega a este punto y dice, y yo sé, hijo mío, que tú me vas a preguntar una gran pregunta, un gran interrogante. Si realmente lo que está sucediendo ahora en Eretz Israel, la construcción de la tierra que estamos viendo hoy en día en Eretz HaKodesh, es una señal clara de lo que dijeron Jajamim, Aketza Megulé, la señal clara y revelada de que empezó el proceso de la Geulá. ¿Cómo es posible que la mayoría de los constructores de la tierra lamentablemente son profanadores del Shabbat y pecadores? Y casi como los goim de la tierra. ¿Cómo es posible que el Creador, Boreolam, haga el proceso del comienzo de la Geulá por medio de esas personas? Sí, que ese es el argumento o la gran pregunta, ¿sí?, de que aquí hay muchos problemas y muchas cosas y Gilonim y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser de que tú me hables de Geulá cuando estás hablando de gente que no cuidan Shabbat y quizás no comen kasher? Jajamín dijeron, las cosas buenas vienen por medio de buena gente y las cosas malas por medio de mala gente.
¿Cómo es posible que la Geulá, que le estamos esperando ya 2000 años, y sobre ella soñaron nuestras generaciones? Hicimos tefilá, y que ella manifiesta la esperanza del pueblo judío de cristalizar las profecías, de regresar a la tierra, de enseñar Torah al mundo. ¿Cómo puede ser que eso se manifiesta por medio de gente que en su vida particular y en sus ideales actúan al revés de todo eso? Desconectados de Kedushá, de Torah, de mitzvot. Buena pregunta, ¿no? Respuesta. Ahubi Beni, mi querido, mi hijo. Tu pregunta es muy fuerte, pero siéntate y escucha. Tienes que saber, ¿quién puede pararse frente a las maravillas de Hashem? El creador del mundo. Y todo viene de él, todo lo que hay en la tierra. Y sus pensamientos son muy profundos. Y todo lo que él desea y decide se cumple en esta tierra. Él sabe y entiende por qué él eligió hacer la Geulá y la señal de lo que está sucediendo en nuestros días por medio de esta gente. Entonces, primer punto. No siempre podemos entender todo exactamente cómo Hashem maneja las cosas. ¿Cuáles son los caminos de Akadosh Baruj Hu? Rabot Mahashavot Belevish. El hombre puede pensar muchas cosas y pensar de que él tiene ya todo organizado, pero al final, Atzat Hashem itakum, el consejo de Hashem es lo que va a fijar qué es lo que sucede. ¿Por qué no mis pensamientos son vuestros pensamientos? No pienses dirigir y manejar a Kadosh Baruj Hu y encomendarle cómo él tiene que hacer las cosas y cómo él tiene que traer la Geula. Akadosh Baruj Hu tiene pensamientos muy profundos y ocultos que nosotros, los seres humanos, muchas veces no podemos entender. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible? Najón, tú como persona, ¿cómo es posible? Pero Hashem tiene otros planes diferentes a los tuyos. El Rav Yehuda Kook decía que muchas veces la gente tiene muchas preguntas hacia Kadosh Baruj Hu. En Yom Kippur nosotros decimos el Vidui Agadol al Het Shechatanu Lefaneja. ¿Se acuerdan de esa tefila? Por el pecado que hemos pecado ante ti, y viene toda la lista de los al-Het. ¿Se acuerdan? Ya fue. Uno de los al-Het es al-Het Shechatanu Lefaneja Betimhon Levav. Betimhon Levav. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Timhon Levav? Por el pecado que hemos pecado frente a ti, por Timhon es como Teimia, como cuando una persona tiene una pregunta, una duda, y no sabe qué es lo que está pasando, entonces tiene esa Timahón, esa incertidumbre en su corazón. Entonces, por haber pecado, por la incertidumbre de nuestro corazón. Pregunta el Maral Disken, ¿qué significa pecar con incertidumbre? Más vaya,
Tener incertidumbre no es un pecado. Pecar es hablar mal, decir mal, oír mal, hacer... ¿Pero qué? Tener una incertidumbre, una pregunta, un interrogante, una duda, ¿eso es pecar? Y contesta. Incertidumbre significa, Kadosh Baruj Hu, ¿por qué haces las cosas de esa forma? No te comprendo. No te entiendo. ¿Qué quieres? Al Heche Hatanu Lefaneja, por el pecado que hemos pecado, frente a ti, ¿de qué? De pensar de que Kadosh Baruj Hu necesita asesoría de cómo manejar el mundo. Todos tienen asesores. Kadosh Baruj Hu también necesita asesoría. No me cabe, ¿cómo se dice? No me cuadra cómo haces las cosas. Creo que tienes que rever tu comportamiento. Tienes que ubicar mejor las cosas. Ese es el pecado de la incertidumbre humana frente al comportamiento divino cuando no lo comprendemos. Cuando tú no entiendes algo, baja tu cabeza con humildad y dice, bueno, si Hashem lo maneja así, caniré que así tiene que ser. Voy a tratar de entender por qué lo hace así, por qué lo maneja de esa forma, pero no decir, a Kadosh Baruj Hu, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo que mira, que lo hagas así o de esa forma. No, mira, así no se ve bien como lo estás haciendo. No nos gusta. Ese es el peor pecado. Que una persona pone en tela de juicio la dirección divina de la existencia. Y que le quiere recomendar a Hashem cómo hacer su Geulá y cómo traer la redención y cómo los Yudim tienen que regresar a Eretz Israel y cómo tienen que formar su independencia y cómo tienen que hacer todo. Pregúntame a mí, a Kadosh Baruj Hu, yo te voy a asesorar cómo lo tienes que hacer. De eso sé mucho. A veces no entendemos la Anagá Elokit, la dirección divina. Y ahí vienen las preguntas. Y ahí vienen las quejas ante Akadosh Baruj Hu. Y eso es Het. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque no tienes emuná, no tienes fe en la Shgaha Elokit, en la supervisión divina. Nosotros no sabemos los Heshbonot, las cuentas divinas de Akadosh Baruj Hu. Y tenemos que tener mucho cuidado de no dudar de él. Y de no poner en tela de juicio. Y de no pensar que las cosas tienen que ser de otra forma porque a mí no me encanta cómo las estás haciendo. No. Regresar a Eretz Israel con estos Gilonim, con esos no religiosos o con estos antirreligiosos, no. Se lo beseder. Como dice la Gemara, en Masejet Brachot, que estaba el profeta Ishayahu y el rey Hizkiyahu, y el rey Hizkiyahu no quería casarse, porque había visto Beruach HaKodesh que iba a tener hijos Reshaim, malvados, y por eso le provocó enfermedad. Y el profeta Ishayahu lo fue a visitar y le dijo,
se decretó en el Shamayim que te vas a morir. Aquí y allá. En este mundo y en el mundo venidero. Lama, ¿qué pasó? Porque no te quieres casar y no quieres tener hijos. Y la Torah da obligación y tiene mitzvah, hay una mitzvah de casarse y tener hijos. Y tú decidiste que no quieres cumplir esa mitzvah, entonces por eso, ese es tu decreto. Pero yo vi en Ruach HaKodesh que voy a tener hijos malvados. Le dice el profeta Ishayahu que te metes en los Heshbonot de Akadosh Baruj Hu. Tú cumple lo que tienes que hacer y deja los Heshbonot en otro lado. No te metas en los Heshbonot divinos. Haz lo mejor que puedas, pero primeramente haz lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Casarse y tener hijos. El término en la Gemara es en los secretos de Akadosh Baruj Hu, ¿qué te metes? No te metes en los secretos de Hashem. ¿Por qué así? ¿Pero por qué me mandas? ¿Por qué yo veo que voy a tener hijos malos? No sé por qué vas a tener hijos malos. Ani lo yodea. Esos son heshbonot de él. Pero tú en la Torah tienes la primera mitzvah de Oraita Pru Urbu. Proliferar y tener hijos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué Hashem trae la Geulá de esta forma? No sé por qué Hashem trae la Geulá de esta forma. Pero si eso es lo que Hashem decidió, eso es lo que Hashem decidió. Bueno, pero no se ve bien. No se ve bien. No se ve lindo. Es mejor que uno con barba, con peyes, con capota. Él haga la Geulá, no uno caja. La Torah nos cuenta la historia de los Meraglim, de los espías, que Moshe Rabbeinu los envía a investigar qué pasa en Eretz Israel, qué hay ahí, cómo se ve la tierra, quiénes viven ahí, y regresan. Y cuando regresan, los 12 Meraglim, 10 Meraglim hablan la Shon Hara de Eretz Israel, y 2, Yoshua y Caleb, dicen no, la tierra es buena, y vamos a subir, y vamos a conquistar. Y nosotros creemos en Akadosh Baruj Hu. ¿Quiénes eran esos Meraglim? ¿Quiénes eran? Dirigentes. Dirigentes Príncipes. que temían perder su Eran posición. los más importantes de Am Israel, los dirigentes de las tribus. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que 10, que de ahí básicamente también se aprende el tema del Minyan, que la mayoría de la dirigencia espiritual de Am Israel habla pestes de Eretz Israel? ¿Cómo eso es posible? Eran tzadikim, eran gente grande, eran sabios de Israel, eran la dirigencia principal de nuestro pueblo. Y la mayoría habla mal de la tierra. Entonces a esta pregunta hay muchas respuestas. Y no tenemos tiempo ahora de analizarlas. Pero esa es la realidad. Tisha B'Av empezó con los Meraglim. Porque cuando ellos regresaron, dice la Torá, y lloró el pueblo en aquella noche. Y aquella noche, ¿qué día era? Tisha B'Av. Ese es el primer motivo del ayuno de Tisha B'Av. Esa es la plataforma de Tisha B'Av. ¿Cuál es la plataforma de Tisha B'Av? Cuando los dirigentes de Israel no entienden qué es Eretz Israel.
o no entienden o no quieren entender. Eso. Ahí. O no les conviene entender. Ahí. Eso. No les conviene, no les interesa. Ellos dijeron, Eretz Ohelet Yoshvea, es una tierra que come a sus habitantes. Son gigantes. Gigantes, y veían entierros desde... Una vez escuché una explicación muy interesante. ¿Qué es una tierra que come a sus habitantes? Cuando Am Israel vive en el Galut o cuando viven en el desierto, 40 años, la vida es muy fácil. Es como un bebé que está dentro del vientre de su madre y todo lo que necesita lo tiene gratis. Agua, manantial de Miriam. Comida, el man de Moshe. No trabajaban. Cuidarse, recubrimiento, calor, frío, alisar la tierra, la arena para poder caminar. Ropa. ¿Sí? Los ananim, las nubes de Aaron Cohen. O sea, toda la plataforma está lista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Venir a Mahon Meir y estudiar Torah. Eso es lo que hay que hacer. Nada más. Cuando entran en Eretz Israel, primeramente, Tzahal, el ejército de Israel. Ya, el primer problema. No, ejército, armamento, trabajar la tierra, agricultura, Sudar. construcción, sudar. Mejor, hay que empezar a trabajar. No hay agua. Mejor, No hay nada. mejor. Hay que vivir vida de Torah, pero hay que Trabajar. manejarse con el mundo material. Y estos dirigentes no se atreven a enfrentar la vida material de Eretz Israel. Un poquillo vago. Ellos sienten de que la tierra de Israel se los va a tragar vivos. Y que no van a poder mantener una vida de Torah y de mitzvot como corresponde. Sin todos los problemas que hay por alrededor. Entonces, reconocer de que el regreso a Eretz Israel es parte del proceso de la Geulá, es también cambiar el chip de la cabeza y decir, rega, hay pantanos, hay que conquistar los pantanos. Hay que construir, es mejor, hay que hacer las cosas de acuerdo a la Torah. Hay que limpiarlos. Pero ese es justamente el punto. Esa es una de las dificultades. La Geulá de Am Israel, al regresar a Eretz Israel, dice la Gemara, ¿cómo se manifiesta? Dicen Jajamim, cuando Eretz Israel empiece a dar sus frutos, eso es un simán claro de la Geulá. En ningún lado dice de que el simán de la Geulá es de que aquí haya yeshivot. Perdón, slijá, ¿beseder? Nadie está en contra de las yeshivot. Yo estoy ahora en una yeshiva. Pero cuando Jajamim hablan de la Geulá, hablan de qué? De los tomates y de las lechugas y de las uvas. Y de los pantanos. Y los profetas dicen que cuando se llegue a Eretz Israel se van a construir casas y viñedos. Más de. Trabajo también. Más de. Eso significa que la Geulá es el equilibrio que hay entre el mundo material y el mundo espiritual. Como corresponde. El mundo material dirigido de acuerdo al mundo espiritual. Mejor. Pero eso provoca temor, provoca miedo. ¿Qué? Yo tengo un hijo en la tzavá, 2 yernos en Miluim,
un hijo que está por ir a Miluim. Y yo a veces, sí, me tocó, la semana pasada estuvimos en una casa de Abelim, de luto, estaba mi señora y había unas, sí, que sí, son más del mundo jaredí, que no sirven tanto en la chabá. Y hablábamos de mi hijo y yo, ay, ay, qué miedo, y hay que... No sé qué miedo, estás viviendo aquí en esta tierra, tienes que luchar por esta tierra. Si nosotros no vamos a luchar por la tierra, ¿quién va a luchar? ¿Los palestinos van a luchar por nosotros? ¿Quién? ¿Quiénes van a luchar? ¿Quiénes? Ellos van a luchar, pero contra nosotros. Bueno, que vayan los otros. No sé que vayan los otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Por qué? Najón, ¿quiénes son los ocho? Ah, no. Yo no. El estudiante de Torah, entonces, Kodem Kol, estudiante de Torah. El estudiante de Torah no va a hacer sus compras, no va a hacer esto, no va a hacer shopping, no, pero eso es otro tema. Sí. Pero tiene que ver con esto. No, Todo. ¿Qué? El Pirkei de esta semana viene bien claro que es trabajar y estudiar. Van las dos cosas. Sí, Mejor. Pirkei Avot. Y además de que estamos luchando para defender y para salvar a Yehudim. Top. Ya fue. Ahora, hay una historia que ustedes conocen muy bien. Pero antes de eso, dice el Rav Zahar Teichter. Esta semana, este Shabbat, leímos los animales que se pueden comer y no se pueden comer. ¿No? Ya fue. Muy bien. Y dentro de los animales están las aves que no se pueden comer. Y hay una lista de 24 aves. Y una de las aves se llama Raham. Raham. O sea, dice la Gemara, dice el Talmud, que esa ave se llama Shrak Rak. Rak, rak, rak. Cuervo. No sabemos, no sé exactamente qué ave es. Pero dice el Talmud que cuando esa ave empieza a emitir su sonido, está avisando que viene el Mashiach. Así dice la Gemara. Así dice la Gemara. Pregunta el Rav, pregunta a los Jajamim, Rega, ¿no encontró mejor ave a Kadosh Baruj Hu para avisar que viene el Mashiach que un ave impura? Le faltan aves, le faltan las palomas y las gallinas a Kadosh Baruj Hu para, sí, y las tórtolas y yo qué sé, para avisar que viene el Mashiach. No, a Kadosh Baruj Hu eligió un ave impura que avisa que viene el Mashiach. Igual que la gente. Que había. Dice el Noam Elimelech, uno de los Jajamim, Hasidim, dice: esas aves impuras son personas impuras que van a avisar cuando viene el Mashiach. Wow. Es como van, uno puede preguntarse otra vez. Pero ¿por qué Akadosh Baruj Hu eligió esas aves impuras para avisar la venida del Mashiach? ¿No? Esa es una buena pregunta que hay que hacérsela a él. Pero esa es la realidad. Esto no es un invento nuevo. Eso lo dice el Talmud, lo dice la Gemara. Que esa es la tradición que tienen Jajamim. Que Akadosh Baruj Hu va a anunciar la venida del Mashiach por medio de un Of Tameh. Y hablando del Mashiach, ¿de dónde viene el Mashiach? El Mashiach viene de la plataforma más espectacular de la existencia. Del adulterio más lemehadrin minamehadrin que existe.
La Torah nos cuenta que hay un sobrino de Abraham Avinu que se llama Lot, que vive en la mejor ciudad del mundo llamada Sdom Ba'amorá. ¿Sí? Las Vegas. Sí, es la misma gematria. Sdom Ba'amorá y Las Vegas tienen el mismo valor numérico. Top, allá. Hagan la cuenta. Es como uno dijo una vez de que gefilte fish tiene la misma gematria que Shabbat. Y uno dijo, hice la cuenta y no salió. Bueno, agrega un poco más de gefilte fish y te va a salir la cuenta. Top. Entonces, Lot se escapa, se salva de Sdom Ba'amorá cuando es destruida y llega a una cueva. Y cuando llega a esa cueva está acompañado por sus dos hijas, la mayor y la menor. Y ellas piensan de que el mundo se acabó, se destruyó. Y ahora el mundo depende de ellos y por eso dice la mayor, bueno, vamos a mantener relación con nuestro padre, le vamos a dar las copas de Pesaj. ¿Sí? De ahí vienen las 4 copas de Pesaj. Para que esté un poco ido, ¿cómo se dice? Ido. ¿Sí? Y tomó y se emborrachó. Y la hija mayor mantuvo relación con su padre y de ahí nació Moab. ¿Y por qué se llama Moab? Porque viene Meab. O sea, imagínense qué nombre le dio su madre, ¿sí? A su hijo, que básicamente era también hijo y nieto. ¿Por qué? Porque era hijo de su madre y era también hijo y nieto de su padre. ¿No? Lot, ¿qué era de su hijo? Papá y abuelo. ¿No? Tenía 2 títulos a la vez. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama su hijo? De papá. Me'ab. Qué fe. Generaciones después, la Torah nos cuenta la historia de Yehudá con Tamar. ¿No? Yehudá es la tribu del Malhut, del reinado, y de ahí viene el Mashiach. Yehudá se encuentra con Tamar, que se había casado con sus hijos, y habían muerto, se le habían hecho Zera de Batalá, Bejule, Onan. Y Tamar era una tzadeket. Pero cuando Yehudá la encuentra a Tamar en la calle, ¿cómo la ve? La ve como una prostituta. Y mantiene relación con ella y le deja las prendas, Bejule. ¿Y quién nace de esa relación? Peretz Bazarach. ¿Más de Peretz? Peretz es Ben Parzi. De ahí viene el Mashiach. De esa relación. Y posteriormente, de la estirpe de Moab, nace una joven mujer que se llama Ruth. Ruth Moabía, que es la abuela, bisabuela de David Amelech. Y que de él y de estas 2 relaciones increíblemente bajas, ocultas, se va a manifestar el Melech HaMashiach. Y yo le hago una pregunta a Kadosh Baruj Hu.
¿No tienes una mejor estrategia para traer al Mashiach que la cueva de Lot con su madre, con su hija? ¿O de Yehudá con aquella Tamar Zoná que encontró en el camino? ¿No tienes un camino un poquito más puro? Un camino un poco... Yo no digo demasiado puro, pero un poquito. Asesoría divina. Pero aquí viene el punto. El Rav Teichtel dice, las cosas grandes Akadosh Baruj Hu las esconde con cáscaras para que nadie se dé cuenta de que ahí se está forjando la Geulá de Am Israel. Porque en el momento que la Geulá de Am Israel tiene que empezar a brillar, salen todos los moscos molestosos. Los enemigos. Los mekatregim. ¿Cómo se dice mekatregim? Los acusadores. Y dicen, no, estos Yehudim, a este Israel, no, Geulá, mapitom, son gilonín, son estos, idólatras, quién sabe qué. No merecen Geulá. Cuando los mekatregim ven la relación de la hija mayor de Lot con su padre, dice, de aquí va a venir el Mashiach, no me hagas bromas. De Yehudá con Tamar va a venir el Mashiach, no me hagas bromas. Sí, suena muy gracioso. Akadosh Baruj Hu, dicen los Jajamim, esconde las cosas grandes en cáscaras desagradables, en cáscaras que se ven muy mal, pero que esconden un gran tesoro. Explica el Rav Teichtel, Akadosh Baruj Hu esconde la Geulá de Am Israel en personas que por fuera se ven caja, ¿sí? Aves impuras o este tipo de personas que seguro que con ellos la Geulá no viene. Y Dafka ahí es como Hashem maneja las cosas para que sí venga la Geulá. Najón de que después esas cáscaras se tienen que quitar y se tienen que hacer a un lado para que aparezca la perla, el diamante, la Geulá, Najón. Eso también va a pasar, eso también tiene que pasar. Y ese es el proceso de la Teshuvah de Am Israel, que se va acercando cada vez más a la Torah y a la Kedushá. Esa es una forma de cómo entender por qué. ¿Por qué las grandes cosas a veces vienen escondidas en medios que no son tan agradables? Y para terminar, lo último, para ir a Minja. Nosotros en la Tefilá tenemos una brajá. Et tzemach David Abdeja. Más de tzemach. ¿Qué es un tzemach? Vegetal, tzemach. Najón. O sea, ¿cómo se define, cómo definieron los profetas y los jajamim en la Tefilá al Mashiach como un qué? Como un tzemach. Lama. ¿Por qué? Como una planta, como una semilla. Lama. Sale de lo más oscuro de la... ¿Ah? La raíz está en lo más oscuro. Primeramente la najón, pero además, ¿qué le pasa a la semilla antes de empezar? ¿Qué le pasa? Se descompone, se pudre, huele mal. Entonces, antes de que empiece el proceso de la Geulá, hay cosas que huelen mal. Antes de que nace el bebé, ¿qué hay? Dolores fuertísimos. Antes de que haya amanecer, ¿qué hay? Una oscuridad terrible. Así es la Geulá de Am Israel. Najón, hay dolores, hay oscuridad, hay putrefacción, hay problemas. Pero dice el Maral de Prague, con esto terminamos.
La prueba de la Geulá es el Galut. El hecho de que hay oscuridad significa de que está por venir la luz. Siempre de lo negativo, al final se va a construir lo positivo. Y por eso, yo festejo Yom Ha'atzmaut. Shalom. Minja.